artificial y por qué en bovinos. Inseminación artificial porque es la biotecnología de uso masivo por excelencia en todo el mundo, en volumen y cantidad de animales que sufren este tipo de procedimiento, porque es la primera biotecnología que se utilizó, se sigue utilizando y se seguirá utilizando, lo que habla muy bien de sus bondades. ¿Y por qué en bovinos? Porque todo lo que dije anteriormente se vio en esta especie, es decir, es la especie que más se insemina. Yo diría que la inseminación artificial se puede definir como la técnica, una técnica biotecnológica que consiste en depositar el semen en el tracto genital de la hembra en el momento adecuado con el fin de lograr una gestación y el nacimiento de una cría viable. Es decir, repito, depositar el semen en el tracto genital de la hembra en el momento apropiado con el fin objetivo de lograr una gestación y el nacimiento de cría viable. Y visto así, yo creo que si defino el servicio, la inseminación natural, diría, consiste en la deposición del semen en el tracto genital de la hembra con el objetivo de lograr una gestación y el nacimiento de una cría viable. O sea que es exactamente igual. La diferencia es que en un método es natural, o sea que el vector es el pene, y en el otro es artificial, o sea que el vector es un instrumento. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué hacemos inseminación artificial si es igual? ¿Para qué? Mejoramiento genético. Mejoramiento genético. ¿Y por qué no mejoramos con el reproductor? Si es bueno. Para disminuir enfermedades. Disminuir enfermedades. Y pues el costo de la producción, ¿no? Porque un macho pues está consumiendo y está produciendo nada mientras que uno lo compra y pues igual. Ok, hay bastantes conceptos claros, estoy de acuerdo. Básicamente podríamos decir que se hace inseminación artificial con dos fines. Uno, mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque la inseminación artificial permite la utilización más eficiente del material genético, en este caso del semen, perdón, de un macho superior. ¿Y por qué más eficiente? Porque de un eyaculado que tiene 15, 20 mil millones de espermatozoides, solamente para inseminar necesita una dosis. Y una dosis tiene 10 millones en bovinos. 10 a 15 millones aproximadamente. Entonces, si de 20 mil millones puso 10 a 15, se darán cuenta ustedes cómo rinde un eyaculado y por lo tanto qué difusión puedo hacer yo de ese material genético. Y la otra forma de ver la inseminación artificial es a través de una visión médica. Es decir, la inseminación artificial como una solución médica, o médico-quirúrgica o médico-biotecnológica para situaciones en las cuales tanto el macho como la hembra pueden ser incapaces de tener una potencia puerundia o lograr que sea penetrada la hembra o inclusive fertilizada si el semen se deposita donde normalmente lo deposita el macho, etcétera, etcétera. Es decir, la inseminación artificial nos da solución a problemas de infertilidad causados tanto en el macho como en la hembra. En general y en el mundo, la industria de la inseminación artificial se basa en cumplir el primer objetivo, es decir, herramientas mejorativas. Y hacia ahí la vamos a encarar. No quiere decir que no sirva la misma técnica en cualquier especie, en todas las especies, incluido el ser humano, para solucionar problemas médicos. ¿Queda claro eso? Entonces, avancemos un poquito. Los primeros reportes de inseminación artificial son verbales del siglo XIV, en donde en lo que es hoy la Arabia Saudita hay reportes verbales, son leyendas, así, donde se dice que un jeque árabe quería tener hijos de un semental superior,
considerado superior de otro nómada, de otro jefe nómada de otra tribu, y lo que hace es, sin permiso del otro, extraer el remanente de semen que quedó en la vagina de la hembra, luego de que el semental, este semental superior saltó a una hembra, luego que desciende, deja un remanente de semen, lógicamente, en la vagina. Él manda un emisario que aspira el semen con una esponja de la vagina de la hembra, va corriendo, me imagino yo que va corriendo, esa parte la puse yo, e introduce la mano, el brazo dentro de la vagina de la hembra de su patrón y exprime la esponja y logra una gestación. Pues eso cumple perfectamente la definición que dimos recién. El vector es la esponja y el brazo. Y se hace, inclusive se ha hecho muchas veces, y se hace en criaderos equinos, se recoge ese material y se insemina otra yegua. No necesariamente con una esponja del océano Índico, sino con una pipeta. Luego de estos reportes verbales aparecen reportes escritos adelante. En 1780 con el Spallanzani en Italia. El Spallanzani trabaja con perros, filtra el eyaculado, logra retener células en el filtrado, que son los espermatozoides, y comprueba que hay una parte del eyaculado que es fecundante, la otra que no. Insemina perras. En 1900 Ivanov en Rusia reporta cientos de miles de ovejas, yeguas y vacas inseminadas, y ahí sí empieza la aplicación zootécnica de las técnicas, es decir, empieza a pensarse en el mejoramiento genético. Ivanov tenía un macho superior y distribuía el semen alrededor, en el área geográfica alrededor del macho, con dos limitantes, o una limitante, básicamente, que era el tiempo de sobrevida del espermatozoide. Él salía con el eyaculado que lo conectaba, y el tiempo que le daba el radio de acción de él era la vida del espermatozoide, y como los medios de transporte eran muy limitados, apenas se podía mover 3 horas del lugar donde estaba el macho para inseminar hembras. Pero así todo inseminó cientos de miles de ovejas, yeguas y vacas. En 1936 empieza a pensarse el proceso con asociación de ganaderos en Dinamarca. Dinamarca insemina aproximadamente el 99,9% de su ganado hoy. Estamos hablando que lleva una ventaja muy considerable, y básicamente lo hace a través de procesos asociativos, donde cierto grupo de personas, en este caso ganaderos, adquieren un gran reproductor, o nace el reproductor y ellos lo seleccionan y distribuyen el semen en la misma forma que lo hacía Ivanov, con una diferencia. A esa altura había nacido un señor que se llamaba Phillips y otro que se llamaba Salisbury. Seguramente lo sintieron nombrar. El diluyente es Phillips y el diluyente de Salisbury. Ambos diluyentes utilizan un producto, un diluyente, o ambos procedimientos buscan el uso de un diluyente que lo que hace es aumentar la sobrevida de los espermatozoides. El agregado de estas sustancias al semen protegen contra los efectos deleterios del estrés oxidativo, de la acidificación del medio, y entonces podemos guardar más tiempo el eyaculado. Y frente a lo que hacía Ivanov, que le duraba 3 horas, a estos señores les dura 72 horas. Refrigerado, porque bajan la temperatura a 5 grados para bajar el metabolismo espermático. Y entonces esto ya empieza a ser mucho más extenso el área de trabajo. Inclusive los medios de transporte eran mejores, inclusive ya había avión. En 1950, Porsche, en Gran Bretaña, en un accidente que se lo va a contar la doctora Liliana, no digo más porque si no le saco la clase a la doctora, básicamente, pero ya les puedo adelantar que es un accidente con semen de gallo, descubre el señor Porsche en Cambridge que esa sustancia que se le cayó al diluyente que tenía le permite congelar el semen. Y esa congelación de semen se logra en el 50, luego en el 51, el siguiente, nace este ternero, que hablar de este ternero en ese momento era como hablar de un clon hoy. Y esto revoluciona totalmente lo que es la inseminación artificial, porque ahora sí se acabó la limitación que tenía el señor Ivanov
y ahora sí se puede distribuir el semen en forma global. A partir de 1951 el intercambio de semen se hace congelado en bovinos y eso prolonga tremendamente, lógicamente, la vida de los espermatozoides. El hablar de semen congelado no quiere decir que no se pueda usar semen con otros procesos. El semen básicamente se puede utilizar, de nuevo digo, fresco, pero tenemos la limitación del tiempo, ya expliqué. Diluido, esos diluyentes. Qué pena. Esos diluyentes definitivamente van a prolongar la vida de los espermatozoides siempre y cuando generalmente bajamos la temperatura para bajar el metabolismo, y eso se llama semen diluido refrigerado. Y la última opción es el congelado. Tres formas entonces: fresco, diluido, refrigerado y congelado. En todas las especies podemos optar por cualquiera de los tres procedimientos. Le podríamos agregar algún otro, de repente liofilizado, pero bueno, quedémonos con este. Pero hay especies en las cuales funciona bien la congelación, se estandariza y funciona muy bien. También funciona que las tasas de fertilidad, o diría yo, las tasas de preñez, son similares a las del ser humano. Pero hay especies donde la congelación no funciona bien, porque el espermatozoide no resiste la congelación tan fácilmente, porque no se puede estandarizar igual a todos los individuos, que es el caso, por ejemplo, del cerdo, que es el caso del equino, etc. Donde vemos que, a pesar de que se congela, la mayoría de las inseminaciones se hace con semen diluido refrigerado. Entonces, no podemos desechar ningún método, pero como nos estamos metiendo en bovinos, hice hincapié en que el semen congelado ha superado totalmente las otras formas, y por lo tanto en bovinos sí hablamos de semen congelado. Yo diría que casi en un 100% hoy. A pesar de eso, en algunos lugares todavía se usa refrigerado, por ejemplo en una finca. Yo tengo una finca con 5.000 cabezas de ganado y tengo un toro reproductor excelente para 5.000 cabezas. Pobre toro si le pongo las 5.000 vacas en celo todas solas. ¿Qué le pasa al toro? ¿Qué parte del toro se afecta? ¿Ah? El toro con 5.000 vacas en celo hoy. Usted con 5.000 niñas alrededor, todas en celo. ¿Qué parte se le afecta a usted? ¿Ah? No sé, puede ser, pero no quiero entrar en ese tema. Cada chica me dice el pene, y digo, sí, puede ser, pero no sé, eso no creo. Creo que hay algo que se le afecta, hablando desde el punto de vista de fertilidad. ¿Qué es? Porque se pone Viagra y de repente anda, pero ¿qué es lo que no se soluciona con Viagra? ¿Ah? La libido tampoco. La cola del lipidismo, muchachos. Se le va a vaciar la cola y se van a acabar los espermatozoides. Entonces no podemos funcionar así. Para eso está la inseminación artificial también, para aumentar, ya dijimos, la posibilidad de aumentar la cantidad de hembras a inseminar con un solo eyaculación. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una finca y tengo 5.000 vacas, puedo de una forma o de otra no solo trabajar con congelado, sino con diluido. O sea que se usa el diluido también. Bien, eso fue un anexo. Adelante. Objetivos de la inseminación artificial, lo que dijimos: utilizar en forma masiva machos superiores. Ya les dije los números, simplemente fraccionamiento del eyaculado. Posibilitar programas de selección a largo plazo, claro. Claro, cuando escribimos esto todavía no se estaba utilizando en forma masiva la selección por genoma, entonces se hacían se hacen pruebas de progenie. Y cuando uno hace pruebas de progenie demora mucho, son muy largas las pruebas de progenie, sobre todo en especies con intervalos generacionales largos como son los bovinos. Entonces, saber si los hijos de un reproductor son superiores o no al resto equivale a que esos hijos produzcan, y eso lleva entre 5 y 8 años. Quiere decir que si yo estoy probando un reproductor hoy y lo voy a usar y voy a recién tener resultados
de si eso no es superior dentro de 5 o 8 años, es probable que el reproductor ya no sirva más, ya se haya muerto. Por lo tanto, la fórmula es usar el semen congelado y la inseminación artificial una vez que tengamos la prueba fehaciente de que el animal es superior. Por eso podemos hacer esos programas a largo plazo. Los problemas de adaptación. En esta especie en particular, y pasa en otros también, llevar bovinos a regiones extremas, como puede ser el trópico caliente húmedo, en el caso de Colombia, en algunas zonas, bovinos que no están adaptados a ese sistema, a ese estándar de temperatura y humedad, hace que inmediatamente esos animales disminuyan su fertilidad, pudiendo incluso llegar a ser infértiles por ese motivo medioambiental. Entonces el uso de la inseminación artificial nos permite usar ese tipo de genética en esas condiciones donde el macho no podría fertilizar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bueno. Programas de cruzamiento más económicos con buenos reproductores, porque no necesitamos tener 7 toros, sino 7 tipos de semen en un termo congelado. Facilitar la aplicación de los programas de inseminación artificial a tiempo fijo. La inseminación artificial a tiempo fijo, como su nombre lo indica, es aplicar el semen en un tiempo dado, fijo, exacto, sin la detección del celo, sin necesidad de determinar si la hembra está en celo o no, que es uno de los problemas de la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con este tipo de procedimientos hormonales es sincronizar la ovulación. Por lo tanto, inseminamos a tal hora, tal día. Y eso ha facilitado tremendamente la difusión de la técnica, sobre todo en ganaderías de carne extensivas. La siguiente, producir un impacto inmediato a nivel de control administrativo. Usted para inseminar necesita identificar las hembras, primero que nada. Cosa que no necesariamente se hace en establecimientos o fincas donde el ganado se sirve de un reproductor. A veces ni siquiera tienen una identificación de las hembras. Acá sí, acá hay que hacerlo porque tenemos que identificar de una forma o de otra la hembra para saber que fue inseminada, con quién fue inseminada, etc. Controlar las enfermedades venéreas. Antes de la inseminación artificial, las enfermedades venéreas estaban dispersas. Con el solo uso de la inseminación artificial, lógicamente con semen de animales libres de enfermedades venéreas, o sea que antes de congelar o antes de procesar el semen, obligatoriamente el reproductor sufre un andrológico que determina que no tiene enfermedades venéreas. Entonces ese tipo de situación se controla. Controlamos porque ya no existe el vector macho, sino que somos nosotros con equipamiento que por supuesto cumple ese precepto, es decir, no es vector de enfermedades ni el instrumento ni el semen, por supuesto. Entonces controlamos las enfermedades. Y esto es lo que ha posibilitado la industria de la inseminación artificial: eliminar barreras sanitarias y costos de transporte. El día que tengan que traer un reproductor de otro país, se darán cuenta ustedes de las dificultades que hay, justamente por las barreras sanitarias que se imponen entre los países para o por razones de bioseguridad. Entonces, el uso del gameto y no del macho muchísimas veces garantiza, permite, y en muchas enfermedades, el intercambio comercial. Esta era la situación de la inseminación artificial bovina en Colombia en el año 1997, donde en un trabajo del doctor Obando se decía que la cantidad de pajillas importadas entre el año 96 y 97, o sea en un año, había sido en total de 316.876 pajillas. Esa cifra surge de ese trabajo. Ténganla en la cabeza. Y tengan también, aprovechando que tenemos este cuadrito, que en Colombia en ese momento el 39.5% de los bovinos de leche se inseminaban, el 0.29% los de carne y el 0.65% los de doble propósito. O sea que esta era la categoría de animales que más se inseminaba
en el país. Siguiente. Esto es en el 2007. Miremos la cifra. 10 años después, 843.234 pajillas de semen se importaron en Colombia. O es decir, de 300 y pico de mil pasamos a 800 y pico de mil pajillas en 10 años. O sea que venimos en una tendencia de aumento. Siguiente. ¿Dónde siguen siendo los puntales de los proveedores internacionales de semen? A Colombia, yo diría casi todo el mundo, estos tres países, fundamentalmente Estados Unidos antes que ninguno, Canadá y Francia, que responden los tres a un tipo de razas y un tipo de producción específica. Son ganaderías, o mejor dicho, son pajillas de ganado de leche especializada, es decir, básicamente Holstein y Normando. Eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Son los proveedores de ese tipo de ganado y eso es lo que más se insemina. Siguiente. Entonces, recuerden esto también. ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos queriendo mostrar con esto? Básicamente, la tendencia de aumento de la inseminación artificial. A eso le tienen que sumar el semen nacional y a eso le tienen que sumar semen que viene de contrabando. Yo calculo se calcula aproximadamente que estamos en 1,5 millones de pajillas año en Colombia disponibles para inseminar. Lo que habla muy bien de la técnica, lo que habla muy bien de lo que está pasando y lo que va a pasar. Se sigue manteniendo un gran porcentaje de ganado de leche, 40% inseminado, tal vez 40 o 50% de ganado de leche, y por supuesto muy poquitico de ganado de carne, pero se ha superado el 1%. Es decir, gracias a la IATF se está inseminando más el ganado de carne, sin llegar a ser cifras. ¿Cómo estamos con respecto a los otros países? Muy parecido al resto de América Latina. América Latina se mueve en el orden del 8 al 12% de hembras inseminadas actualmente, hembras disponibles en reproducción. Se mantienen esas diferenciales entre ganado de leche y ganado de carne, y lo mismo pasa en todos los países del mundo. En Estados Unidos también, en Francia también. Es decir, lo que más insemina es el ganado de leche, menos el de carne. ¿Listo? Para que tengamos una idea. La siguiente. Decíamos que la inseminación artificial, una de las aplicaciones era esta, la otra era médica, y dentro de esto hablamos de semen superior, animales probados. O sea que básicamente como médico veterinario, como asesor en mañana, yo diría que tendríamos que tener o tenemos que tener la obligación de utilizar o tener conocimiento de esto y utilizar los reproductores que sean los que realmente necesita el programa en cuestión para mejorarlo genéticamente. ¿Qué mejorar de los animales? Bueno, eso se verá, básicamente. Esto es el motivo de la clase nuestra, pero tenemos que utilizar datos objetivos para poder seleccionar los reproductores profesionales. Hago hincapié en esto porque, así como la inseminación artificial es una herramienta de mejora genética, también es una herramienta de desmejora genética. Y se han visto desastres porque la gente insemina por modas, insemina por valor de la pajilla, tal es la mejor, teóricamente, insemina sin ton ni son. Y lo que antes podría ser un daño pequeño, es decir, usar un reproductor que iba a dejar unas 100 hijos en el año, al usar semen está dejando 50.000 hijos. Entonces, mal hecho el proceso, el resultado será grave. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Avancemos un poquito. En bovinos, básicamente la técnica de inseminación artificial involucra el conocimiento del tracto genital, fundamentalmente saber o tener claro, muy claro, que tenemos el recto, lógicamente, y tenemos el aparato genital ventral al recto, con la vejiga aquí y la uretra aquí, el meato urinario. Este órgano llamado cervix es el órgano que ustedes ya lo conocen de ginecología, el órgano, en el caso del bovino, más importante para la inseminación artificial porque es la guía del proceso.
¿Por qué? Porque vamos a utilizar en bovinos una técnica que se denomina recto cervical, que consiste en introducir la mano por el recto, manipular el cervix, introducir el impulsor o pistola por acá por la vagina y depositar el semen en este lugar. Este lugar es la unión cérvico-uterina. Ese es el lugar donde debemos depositar el semen en los bovinos, con el objetivo que discurra por ambos cuernos hacia la ámpula, cuerno izquierdo, cuerno derecho, y aquí llegarán a estar los espermatozoides en el momento adecuado, capacitados y en el número adecuado, para lograr una fertilización exitosa. Se llama, repito, técnica recto cervical de inseminación. Siguiente. Para diferenciarla de la técnica italiana, esta técnica se usó durante muchos años, que es una técnica que, a diferencia de la anterior, consiste en la ubicación visual del cervix, aquí está el cervix, el hocico de Tenca, a través de un espéculo o vaginoscopio. Se introduce esto en la vagina y se observa esto. Y la impulsor o pistola llega hasta aquí, o sea que no llega hasta la unión cérvico-uterina, sino llega hasta el hocico de Tenca, unión vaginocervical. Esta técnica incluía entonces la deposición del semen en este punto. Sigamos a la anterior, por favor. La anterior, gracias. O sea que el semen quedaba aquí, pero no aquí. La diferencia entre esto y esto, además de 10 centímetros que hay acá en el cervix, consiste en lo siguiente. Yo puedo bajar notablemente la cantidad de espermatozoides si yo coloco el semen aquí, que si lo coloco aquí. Aquí lo coloca el macho, pero ya dije que el macho va a dejar muchísimas millones de espermatozoides. Nosotros tenemos entre 10 y 15 viables en cada dosis de semen bovino. Millones, ¿no? 10 a 15 millones. Entonces, si yo coloco acá 10 a 15 millones, seguramente para acá, en el transporte espermático, va a suceder la colonización de las criptas y acá van a llegar muy pocos espermatozoides. Más los que van a morir en el transporte por el útero, vamos a llegar acá con un número insignificante que no garantizan la gestación. Por lo tanto, si queremos bajar el número de espermatozoides, nos tenemos que acercar al sitio de fertilización. En la técnica estándar, la gran diferencia fue esa. Ponerlo aquí significó poder usar muchas pequeñas cantidades de espermatozoides, que el reproductor rindiera mucho más. Ponerlo aquí significa casi cero de preñas. Debería agregar que hay un pH 4 en la vagina, que es muy deleterio para los espermatozoides. Siguiente. Otra técnica que anda por allí, que es importante que ustedes sepan que se usa o se ha usado, es esta que se denomina torico. La diferencia con la técnica italiana es que en vez de utilizar solamente un impulsor, utiliza además un globito, el impulsor que infla, se infla en la entrada del cervix, y en principio no dejaría que hubiera remanente o reflujo de semen hacia la vagina. Eso, sumado al agregado de alguna sustancia diluyente al semen que podría facilitar o aumentar su fertilidad, es lo que la técnica Torito ha propuesto, una técnica de origen mexicano del doctor Hidalgo, pero que acá se usó mucho, pero no tenemos reportes científicos. Entonces se las nombro simplemente para que conozcan, pero no ha tenido tampoco difusión más allá de 1 o 2 años y se ha dejado de hablar de ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la técnica de inseminación artificial, aparte de estas dos intentos y de otras opciones, sigue siendo y será siendo y seguirá siendo la de la técnica italiana, la técnica recto cervical de inseminación. Esa es la que es y la que será. Siguiente. Que consiste, como dije, en eso que están viendo en la foto de la derecha: manipular el cervix con la mano a través del recto y pasar el catéter o pistola o impulsor hasta aquí. No está aquí donde está la foto, sino aquí. Está haciendo el caballero. Una técnica sencilla, una técnica que denota demora muy poco y que además disminuye la cantidad de elementos utilizados. Pasemos esta rápido, por favor. Pasen. Ya. Les decía que el gran problema de inseminación artificial en todas las especies
uno de los grandes problemas es el celo. El celo